Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del Despertar Espiritual. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la exopolítica y el futuro de la humanidad y cómo podría afectar nuestra relación con otros seres inteligentes. En principio, vamos a ver qué es la exopolítica. La exopolítica es una disciplina que se enfoca en el estudio de las relaciones entre los seres humanos y otras formas de vida inteligente en el universo. El término exopolítica fue acuñado por el investigador y escritor canadiense Alfred Lavremont-Wevre en la década de 1990. La exopolítica se basa en la premisa de que no estamos solos en el universo y de que hay evidencia de visitas extraterrestres a nuestro planeta. La exopolítica es un campo de estudio interdisciplinario que se enfoca en la política, la diplomacia, la seguridad nacional y la ley, relacionadas con la posible existencia de vida extraterrestre inteligente y la interacción de la humanidad con dichas formas de vida. La exopolítica se centra en el impacto que tendría el contacto con civilizaciones extraterrestres en la política y la sociedad humana, así como en la preparación de la humanidad para el posible contacto con ellos. La exopolítica también aborda cuestiones relacionadas con la investigación y la exploración espacial, la tecnología y la filosofía. Es un campo relativamente nuevo que se ha desarrollado en respuesta a la creciente evidencia de la existencia de planetas habitables fuera de nuestro sistema solar y a la búsqueda activa de vida extraterrestre por parte de la comunidad científica. La exopolítica es un nuevo paradigma del siglo XXI y una futurística visión del mundo. En relación al origen y evolución de la exopolítica, podemos afirmar que la exopolítica tiene sus raíces en la ufología y en la investigación de casos de avistamientos de ovnis y abducciones alienígenas. En la década de 1950, el gobierno estadounidense creó el proyecto Blue Book para investigar los informes de ovnis, pero fue descontinuado en la década de 1970. El proyecto Blue Book fue un programa de investigación del gobierno de los Estados Unidos que estuvo activo desde 1952 hasta 1969 y que tenía como objetivo investigar los avistamientos de objetos voladores no identificados u ovnis. Durante su existencia, el proyecto recopiló y analizó miles de informes sobre avistamientos de ovnis y fue uno de los esfuerzos más importantes en la historia para investigar este fenómeno. El proyecto Blue Book fue establecido por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés USAF, después de una serie de avistamientos de ovnis en el país que habían causado una gran preocupación entre la población y los medios de comunicación. La misión del proyecto era investigar estos avistamientos y determinar si había una explicación convencional para ellos o si se trataba de una posible amenaza a la seguridad nacional. Durante su existencia, el proyecto Blue Book recopiló más de 12,000 informes de avistamientos de ovnis, de los cuales alrededor del 6% quedaron sin explicación. La mayoría de los informes restantes fueron atribuidos a aviones, planetas, globos y otros objetos convencionales. En 1969, el proyecto Blue Book fue descontinuado por la Fuerza Aérea, la cual consideró que ya no tenía sentido continuar investigando los ovnis debido a que no representaban una amenaza a la seguridad nacional. Por otro lado, en la década de 1980, el investigador estadounidense Stephen Greer fundó el proyecto de divulgación
con el objetivo de que el gobierno estadounidense desclasificara sus archivos sobre ovnis y extraterrestres. El proyecto de divulgación de Steven Greer es un esfuerzo para promover la divulgación de la información sobre la existencia de vida extraterrestre y la tecnología avanzada relacionada que ha sido ocultada por gobiernos y militares de todo el mundo. Fue fundado por el Dr. Steven Greer, un médico y ufólogo estadounidense que ha estado investigando el fenómeno ovni durante más de 25 años. El objetivo principal del proyecto de divulgación es fomentar la apertura y la transparencia en el campo de la ufología y la exopolítica y hacer que la información sobre la vida extraterrestre y la tecnología avanzada esté disponible para el público en general. El proyecto ha llevado a cabo varias iniciativas, incluyendo el lanzamiento de una petición en línea para exigir la divulgación de la información relacionada con los ovnis y la vida extraterrestre, y la organización de conferencias y eventos en todo el mundo para discutir estos temas. El Dr. Greer también ha trabajado en estrecha colaboración con testigos presenciales y denunciantes para recopilar información sobre la existencia de tecnología avanzada, incluyendo motores antigravitatorios y sistemas de propulsión que utilizan la energía libre. Según Greer, esta tecnología ha sido ocultada por gobiernos y militares debido a su potencial para revolucionar la forma en que vivimos, trabajamos y nos transportamos. ¿Por qué es importante hablar sobre el futuro de la humanidad en relación con otros seres inteligentes? Es importante hablar sobre el futuro de la humanidad en relación con otros seres inteligentes por varias razones. La primera es que amplía nuestra comprensión del universo. Saber si hay vida inteligente en otros planetas o no es una de las preguntas más intrigantes en la historia de la humanidad. Conocer si estamos solos o no en el universo puede tener un impacto significativo en nuestra visión del mundo y en cómo nos vemos a nosotros mismos. Si encontramos vida en otros planetas, podría ampliar nuestra comprensión del universo y nos llevaría a replantear muchas de nuestras ideas sobre nuestro lugar en el cosmos. La segunda consiste en que puede tener un impacto en nuestra sociedad, ya que podría cambiar nuestra perspectiva sobre la vida y la evolución en el universo, además de que podría tener un impacto en la religión, la política, la economía, la ciencia y muchos otros aspectos de nuestra sociedad. La tercera razón es que podría tener implicaciones en la seguridad nacional. Si encontramos vida inteligente en otros planetas, es posible que tengamos que enfrentarnos a nuevos desafíos en cuanto a la seguridad nacional. Por ejemplo, ¿cómo podríamos proteger a nuestro planeta de una posible invasión extraterrestre o cómo podríamos evitar conflictos con otras especies inteligentes? La cuarta razón es la existencia de una oportunidad para la exploración y el descubrimiento. La búsqueda de vida extraterrestre es una oportunidad emocionante para la exploración y el descubrimiento. Nos obliga a desarrollar tecnologías avanzadas, a explorar nuevos planetas y a ampliar nuestra comprensión del universo. La exploración del espacio también nos permite encontrar soluciones a desafíos que enfrenta la humanidad, como la escasez de recursos, el cambio climático y la sobrepoblación. ¿Cómo afectaría a la humanidad la existencia de vida inteligente en otros planetas? Aunque aún no se ha encontrado evidencia concluyente de vida inteligente en el universo, muchos científicos creen que es probable que exista. La magnitud del universo y la existencia de miles de millones de galaxias, cada una de las cuales contiene miles de millones de estrellas y planetas,
sugiere que las condiciones para la vida podrían darse en muchos lugares. Además, la vida en la Tierra surgió poco tiempo después de que se formara nuestro planeta, lo que sugiere que la vida podría ser algo común en el universo. También se han descubierto planetas similares a la Tierra en la zona habitable de sus estrellas, donde las condiciones para la vida podrían ser favorables. A pesar de esto, no se ha encontrado evidencia directa de vida inteligente en otros planetas. Las búsquedas de señales de radio y otras formas de comunicación extraterrestre, como el proyecto SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, aún no ha encontrado evidencia concluyente de señales inteligentes provenientes de otras partes del universo. En efecto, los científicos han encontrado diversos exoplanetas que orbitan estrellas distintas al Sol, es decir, planetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar. La detección de exoplanetas ha sido un importante logro científico de las últimas décadas, ya que nos ha permitido conocer y entender mejor la diversidad de planetas en el universo. Los exoplanetas se detectan a través de varias técnicas, incluyendo la medición de la oscilación de una estrella, la observación de tránsitos planetarios y la observación directa de los planetas mediante telescopios. Se han descubierto miles de exoplanetas en nuestra galaxia y se estima que podría haber billones de planetas en nuestra galaxia solamente. Muchos de estos planetas son muy diferentes a los del sistema solar y algunos tienen características muy extremas, como planetas gigantes de gas que orbitan muy cerca de su estrella o planetas rocosos que se encuentran en zonas extremadamente frías o calientes. Ahora vamos a hablar sobre la búsqueda de vida en el universo y la paradoja de Fermi. La búsqueda de vida en el universo siempre ha fascinado a la ciencia. Los científicos han utilizado una variedad de métodos para buscar vida en otros planetas y lunas. La búsqueda se ha centrado en localizar planetas similares a la Tierra. Los científicos han buscado planetas que estén en la zona habitable de su estrella, donde la temperatura sea lo suficientemente cálida para permitir la presencia de agua líquida en su superficie. Se han descubierto miles de planetas en la Vía Láctea utilizando telescopios como el telescopio espacial Kepler. También se han utilizado biomarcadores. Los biomarcadores son moléculas que indican la presencia de vida en un planeta. Los científicos han buscado moléculas como el oxígeno, el metano y otros gases que podrían ser producidos por seres vivos. También se han hecho búsquedas a través de señales de radio. Así tenemos el proyecto SETI, a través del cual se buscan señales de radio o de otro tipo de tecnologías avanzadas que podrían ser producidas por civilizaciones inteligentes. También se han hecho exploraciones en nuestro propio sistema solar en busca de signos de vida en otros planetas y lunas. La misión Cassini de la NASA descubrió evidencia de océanos subterráneos en la luna Encélado de Saturno y la misión Mars Rovers de la NASA ha encontrado evidencia de que Marte pudo haber tenido agua líquida en su superficie en el pasado. Por otro lado, la paradoja de Fermi se refiere a la contradicción entre la alta probabilidad de la existencia de vida extraterrestre y la falta de evidencia de su existencia. La paradoja lleva el nombre del físico Enrico Fermi, quien planteó la pregunta en la década de 1950. La paradoja se basa en la idea de que dado el tamaño del universo y la cantidad de estrellas y planetas similares a la Tierra que se cree que existen,
es probable que haya vida extraterrestre inteligente. Si esto es cierto, ¿por qué no hemos encontrado evidencia de su existencia como señales de radio o visitas a nuestro planeta? Se han propuesto varias respuestas a la paradoja, incluyendo la que la vida extraterrestre es rara, que las civilizaciones extraterrestres son efímeras y que la comunicación interestelar es difícil. ¿Cuál sería el impacto de la existencia de la vida inteligente en otros planetas para la humanidad? La existencia de vida inteligente en otros planetas podría afectar a la humanidad de diversas maneras. La primera consiste en el cambio en la percepción de la humanidad. La existencia de vida inteligente en otros planetas podría cambiar nuestra percepción sobre nuestro lugar en el universo. De esa manera, podríamos sentirnos menos únicos y especiales y podría afectar nuestra perspectiva sobre nuestra relación con otros seres en el universo. También nos afectaría en cuestiones de avances tecnológicos, ya que la vida en otros planetas y la posible comunicación con civilizaciones extraterrestres podría llevar a importantes avances tecnológicos en áreas como la comunicación, la computación y la exploración espacial. Asimismo, nos afectaría en cuanto a la religión, ya que la existencia de vida extraterrestre afectaría las creencias religiosas de muchas personas. Algunas religiones podrían tener que adaptar sus creencias para dar cuenta de la existencia de otras formas de vida inteligente en el universo. Otra forma en que nos afectaría la vida inteligente en otros planetas consiste en la posibilidad de amenazas para la humanidad, pero también nos podría aportar beneficios a través de la alta tecnología y conocimientos con los cuales podríamos enfrentar los desafíos y amenazas de nuestra propia existencia. ¿Estamos preparados para un posible contacto con vida inteligente de otros planetas? La posibilidad de un contacto con seres extraterrestres es un tema que nos intriga y sobre todo nos preocupa, por lo cual será necesario tener estrategias para el caso de que se diera el contacto abierto con civilizaciones de otros planetas o sistemas estelares. En principio, sería necesario establecer el desarrollo de protocolos de comunicación, es decir, si se establece un contacto con seres extraterrestres, es importante tener protocolos de comunicación claros y establecidos para minimizar cualquier malentendido. Estos protocolos deberían ser desarrollados por expertos en lenguaje y comunicación y tener en cuenta las posibles limitaciones tecnológicas y culturales. Asimismo, sería necesario tener una preparación psicológica, ya que el contacto con seres extraterrestres podría ser un evento emocionalmente intenso y potencialmente estresante para la mayoría de las personas. Por lo anterior, sería necesario la preparación de los medios de comunicación y la sociedad en general para evitar la histeria y el pánico. A su vez, sería necesario tomar en consideración los posibles riesgos del establecimiento de contacto con seres extraterrestres. En efecto, existe la posibilidad de que los seres extraterrestres tengan intenciones hostiles hacia la humanidad. Por lo tanto, es importante considerar posibles riesgos y desarrollar estrategias para minimizar cualquier amenaza potencial. Finalmente, resulta necesario el establecimiento de acuerdos internacionales. El contacto con seres extraterrestres tendría implicaciones globales, por lo que es importante establecer acuerdos internacionales para manejar cualquier posible contacto y colaborar en la investigación y exploración del universo. Bueno, pues eso es todo por el momento y espero que este episodio haya sido de su agrado e interés.
No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video.